qué es exactamente pobreza extrema, ¿no? Y definirlo. Porque no es lo mismo, claro, no es lo mismo decir una persona que es pobre, en España cualquiera, de exactamente medir y ver por euros lo que sería, por ejemplo, en España sería 92 euros al mes. ¿En qué se han basado para sacar este dato de pobreza extrema? Sí, ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todos estos datos? sí. A ver, hay varias líneas de pobreza, ¿no? Cuando queremos definir qué es una persona pobre, ¿no? Mm, el mundo es tan distinto que lo que se considera pobre en España es algo muchísimo mejor de lo que se considera pobre en Uganda, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, hay una línea para los países ricos, una línea para los países lo que llaman de ingreso medio y la línea de pobreza extrema, que es de la que yo hablo más habitualmente, ¿no? Entonces, por centrarnos en esa línea de pobreza extrema, es lo que decía antes, el equivalente a lo que 70 euros al mes comprarían en España, ¿no? Porque hay gente que piensa, no, pero es que claro, las cosas son muy baratas en los países pobres. No, no, no. Se hace un cálculo que llaman paridad de poder adquisitivo, ¿Vale? que es lo que 70 euros comprarían en España, eso es con lo que sobreviven 800 millones de personas en el mundo. Entonces, es que es muy difícil de imaginar, ¿vale? Porque si yo en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia, te doy 70 euros y ahí tienes que vivir, o sea, alquiler, comida, es que no sabes ni por dónde empezar. O sea, no podrías ni siquiera comer mínimamente bien. Bueno, pues hay 800 millones de personas en ese nivel. Entonces, luego ya, como en ese nivel, en los países ricos, es que no hay nadie. Entonces, para considerar qué es gente pobre en nuestros países, se pone un nivel más alto. Pero claro, es gente que ya tiene agua, no tiene mortalidad infantil, tiene comida, hay albergues. O sea, aquí hay medios. En estos otros países no hay nada. Y lo increíble es que hay países, o sea, aquí estamos acostumbrados a que hay una gente más rica, una clase media y algunos pobres, ¿no? Unos poquitos pobres en lo más bajo. Pero en República Democrática del Congo, por ejemplo, es que el 80% de la población vive en pobreza extrema. O sea, 80% de la población viviendo con menos de 70 euros al mes. ¿Y cuántos habitantes hay en la Es República Democrática? otro mundo. No recuerdo, es millones, millones. O sea, Mucho más hay que países... Sí, sí, o sea, hay países... por ejemplo, Uganda es un país relativamente parecido a España. Y no sé si está en torno a un 40%. Ahora, lo estoy diciendo de memoria, me equivocaré seguro, ¿no? Pero, o sea, que tenemos países con decenas de millones de personas viviendo en esta situación. En la India, que ha tenido un progreso brutal, claro, la India es que son 1.500 millones de personas, ¿no? Pero sigue habiendo todavía 50 millones de personas, o sea, más de toda la población en España, viviendo en este nivel de pobreza extrema. Más otros por encima, que todavía no están bien, ¿eh? O sea, este es el nivel de lo más bajo de lo más bajo. Entonces, bueno, es increíble primero que todo esto está medido y que lo podemos comprobar, ¿no? Hay un dato para mí súper esclarecedor, que es que más de la mitad de la población mundial tiene ingresos de menos de 211 euros al mes. Entonces, Más de la mitad. más de la mitad, ¿vale? O sea, esto técnicamente le llaman la mediana, ¿no? La mediana es, yo cojo y ordeno desde la persona que más ingresa hasta la de más abajo, ¿no? Y si miro cuál es la cifra de la persona que está en la posición 4.000 millones, ¿vale? De la mitad para abajo, Claro. 211 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. Madre Entonces, mía. claro, es que nuestra burbuja es increíble, ¿vale? Lo que pasa Es es burbujón, ¿eh? siempre explico... Madre mía, Claro, chaval. las burbujas siempre se ven desde fuera, ¿no? Entonces, si yo miro cómo vive Cristiano Ronaldo, ¿no? Dirías, "Tío, vive una burbuja, tal, o sea, es increíble, no sabe, bueno, a ver, Esa burbuja se ve clara. esa la ves clara. Total. La pregunta es, ¿hay gente que a nosotros nos verá como una burbuja? Total. Y la pregunta es que Casi toda la muchísima. población. Claro, o sea, desde luego más de la mitad del mundo, si vieras solamente nuestro entorno ahora mismo, o sea, luz, micros, agüita fresca y limpia, es de ciencia ficción. Pero no somos conscientes porque estamos en un entorno pequeñito, ¿no? Aislados, yo digo desconectados en un mundo conectado, ¿no? Hay de hecho aquí una foto que Brutal impacta esta mucho, foto. que Sí, es una foto del mundo por la noche. Bueno, para la gente que lo esté escuchando esto y no lo esté viendo, se ve de noche el mundo y donde se ve luz. Y es que está casi todo el mundo apagado. Solo hay luz en Europa. De hecho, España, lo que más se ve es Madrid. Estados Unidos obviamente tiene mucha luz, pero es que el resto está apagado, no hay nada. sí. Hay varios motivos, ¿vale? Hay zonas en que simplemente son desérticas, ¿no? Entonces, en zonas desérticas no hay luz. Pero sobre todo hay una franja en África central, negra, y es que no hay electricidad. Pero claro, no hay electricidad, es que imaginemos lo que supone, ¿no? O sea, no puedes refrigerar comida. O sea, no es solo la luz, ¿no? Es que no puedes tener una nevera, con lo que no puedes conservar la comida. O Joder. sea, hay tantas cosas tan increíblemente secas que dependen de la electricidad. No hay electricidad, ¿eh? No hay electricidad. La gente, por supuesto, no hay vitrocerámicas, ¿no? No hay formas de cocinar que no contaminen. Entonces, una causa de mortalidad importante es la contaminación interior, porque la gente quema dentro de sus cabañas algún combustible fósil, que a veces es heces, a veces es madera, a veces es carbón, dentro de casa. Entonces, esa contaminación de aire afecta muchísimo. Entonces, la falta de electricidad es que tiene consecuencias
increíbles, muy difíciles de imaginar. Esta pregunta te la hice en la primera llamada que tuvimos, que es, ¿cuál es la zona más pobre del mundo? Porque yo me acuerdo que tiene la imagen de que podía ser India o podía ser Indonesia en algún Sí. caso, pero ¿cuál es la zona más pobre? África subsahariana, sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, son esos países que te comentaba, con el 80% de la población en pobreza extrema. Países como Níger, Chad. Bueno, ya cuando juntas violencia, es lo peor, ¿no? Claro. Sudán. Sudán es hay una guerra civil de la que no se habla en las noticias, pero claro, es un dramón, porque tienes la pobreza más la violencia. En República Democrática del Congo también se juntan, ¿no? En algunas regiones hay guerrillas, ¿no? Entonces, tienes a la gente sin nada y encima, pues, gente con ametralladoras, ¿no? Disparándose. Entonces, es un drama. No hay color, porque también hay gente que me dice, oye, pero aquí también en España hay mucha necesidad. Y yo siempre digo, sí, por supuesto que hay necesidad. Y yo creo que cuando te vas haciendo mayor, además, vas conociendo más tragedias personales, ¿no? Adicciones, enfermedades mentales, de todo, ¿no? Todo lo que puedas imaginar, gente que ha perdido hijos. Pero aquí no es rutina. O sea, el tema es que en los países más pobres, que mueran niños pequeñitos todos los días es rutina. Y yo intento que la gente aquí lo imagine en su barrio o en su urbanización o en su casa, ¿no? El que tenga sobrinos, hijos, ¿no? Si aquí muere un niño pequeño, es un dramón. O sea, yo me imagino una urbanización en la que muera un niño, no se hablaría de otra cosa durante semanas, ¿no? Oye, ¿cómo tiene que estar Marta? No me lo puedo ni imaginar. Los que tienen hijos pensando, si me hubiera pasado a mí. Y hay sitios en que es que eso es rutinario. Entonces, el nivel es tan extremo, ¿no? Y en estos países de África subsahariana es claramente lo peor. En Latinoamérica, por ejemplo, hay mucha miseria, hay pozos de miseria en medio de países que son comparativamente más ricos. Es verdad. Pero entonces ese contraste es Hay brutal. mucho contraste, es verdad. Es brutal. O en sea, Latinoamérica. en el libro cuento una experiencia en Honduras de contraste que es tremenda. No sé si queréis que... Por favor. Sí, claro. Estuve en torno a Tegucigalpa, hay unas comunidades de miseria absoluta, ¿vale? Lo que os contaba, calles de piedra en una cuesta de piedra, evidentemente no hay asfalto, todo cubierto de basura, las casas hechas con latón, una tela, barro. Entras y duermen 4, pero solo hay una esterilla en el suelo, a lo mejor una silla desvencijada, o sea, eso es todo lo que hay. No existe el mobiliario, que es algo que también nos alucina, ¿no? Es que no hay una mesa, o sea, no hay nada, ¿no? Ya ves. Niños sin zapatos o con un zapato. Yo he visto un niño en un contenedor de basura, rebuscando, un contenedor de obra lleno de basura, por ejemplo, ¿no? Ahí también me pasó hablar con niños, ahí siempre se habla de usted, ¿no? Entonces, hablas con un niño y yo a lo mejor habría dicho que tenía unos 9 años, comparado con los niños españoles, ¿no? Entonces, hablando con él, ¿qué edad tiene usted? Y me dice 14. Entonces, ¿por qué un niño de 14 parece que tiene 9? Por la malnutrición. Porque es un niño que no se ha podido desarrollar. Entonces, claro, esto que yo lo llamo la experiencia 3D de la pobreza es increíble, ¿no? Lo recomiendo a la gente. O sea, tú, sinceramente, si te vas a ir a ayudar, no vas a ayudar. O sea, ir a los sitios pobres lo que hace es transformarte a ti y darte visión, ¿no? Porque para ayudar hace falta estas cosas efectivas de las que hablábamos, ¿no? Oye, las medicinas necesarias, ¿no? La malnutrición, que hace falta para que haya agua limpia, hace falta cloradores en las fuentes, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda beber ese agua sin coger diarrea, ¿no? Entonces tú no vas a poder ayudar prácticamente nada yendo para allá, ¿no? Podrás acompañar un poquito, pero no es lo más efectivo que puedes hacer, ¿no? Nuestro dinero es nuestro superpoder, que es algo que no imaginamos. Entonces, después de salir de esta zona, me monté en la pick-up en la que estaba. Vamos por las carreteras, ¿no? De baches, todo cubierto de basura, tal cual, la gente alrededor. Y de repente ya coges una carretera, 10 minutos, Dunkin' Donuts. ¡Ting! Entras, puerta de cristal, carteles de wifi gratis, música de fondo, los anuncios de productos, ¿no? El nuevo donut con virutitas de chocolate, tal y cual. 10 minutos. 10 minutos, ¿vale? Esos dos mundos conviven a 10 minutos. Entonces, en muchos países, esto ocurre en todas partes, ¿eh? Porque también, cuando hablamos de África, bueno, primero, en África cada país es distinto, o sea, es como comparar Georgia y España, son dos mundos, ¿no? Pero en todos los países también hay ciudades modernas que, oye, parecen una ciudad de cualquier otro lugar, ¿no? Pero el tema es que en cuanto te sales un poquito, de repente cambia la foto, ¿no? Y cambia la foto a veces durante miles de kilómetros de pobreza rural, ¿no? Entonces, ese contraste es brutal. Y en el ranking, ¿qué países estarían, o sea, qué zonas estarían por debajo del mundo o sea, hemos dicho África subsahariana? África subsahariana, con diferencia, en lo que ocurre, por ejemplo, Asia del Sur es Bangladesh, Pakistán, la India. Vale. Entonces, ahí sigue habiendo mucha pobreza porque son poblaciones brutales, son de las zonas con mayor densidad de población del mundo. Entonces, sigue creando pobreza a gran escala, mucha. En el sudeste asiático sigue habiendo zonas de pobreza, pero son muchísimo menores. Vale. Y hay zonas, por ejemplo, Madagascar.
Madagascar, que parece idílico y sitio de países de dibujos animados, es terrible. ¿Ah, sí? Terrible. Ostras. Y luego en América, Haití, por ejemplo, es o sea, terrorífico. Hay una isla que es mitad República Dominicana, mitad Haití. Y Haití, la mejor forma que se me ocurre describirlo es el peor trocito que puedas imaginar de África subsahariana con la violencia y demás, trasladado a una pequeña isla en el Caribe. Entonces básicamente el gobierno, hay una cosa que llaman la capacidad estatal, ¿no? La capacidad de gobernar, de mantener el orden. Muerta, no hay nada. Mafias, gente con metralletas en furgonetas, pobreza absoluta, Madre mía. niños secuestrados, niños utilizados, metidos en mafias. Terrible, terrible. Entonces, bueno, hay unos cuantos sitios. ¿Qué es lo que ocurre? Que es pequeño, ¿no? O sea, África sobre todo es la escala. Y cuando te planteas ayudar, la escala es importante, ¿no? Porque si tú consigues hacer algo que puedes extender mucho, a lo mejor ayudas a muchísimas personas. Ahora que has dicho, creo que has hablado de la India, has dicho creando pobreza. Claro, me ha venido a la cabeza. ¿Una solución para estas personas es darle métodos anticonceptivos? ¿O es algo que ya estamos tocando la línea ética de que te estás metiendo en que no tengan hijos para que no se fomente la pobreza? Es un buen punto. Lo más curioso y lo más sorprendente es que una de las cosas más efectivas para que las mujeres tengan menos hijos es reducir la mortalidad infantil, ¿vale? Que es algo bastante loco. Claro. Las mujeres a veces tienen 6 o 7 hijos. Bueno, primero, la Por si acaso. fertilidad se está reduciendo a lo bestia en todo el mundo, en todas partes, incluso en los países más pobres. La India ya está por debajo del nivel de sustitución de la población, ¿vale? Ya no crece. Pero bueno, en los países pobres las mujeres tienen 6 hijos porque cuentan con que van a sobrevivir 3, a lo mejor. Madre Entonces, mía. la gente tiene un objetivo. Yo quiero tener 3 hijos vivos. Y tienen más porque se quedan por el camino. En cuanto la mortalidad infantil se reduce, en la misma generación ya ves que las mujeres empiezan a tener menos hijos. Porque, bueno, oye, que ya me quedan 3, ya no necesito tener más. Y en las siguientes ya se consolida esa cifra reducida. Entonces, no hay un problema de sobrepoblación descontrolada. Ya. Porque sí, es que hay un problema de mortalidad infantil. Entonces, además, cuando las mujeres tienen menos hijos, ya puedes invertir más en cada uno de ellos. Porque claro, cuando tienes 6, pues claro, alimentas como puedes a los 6. Los repartes más o menos entre colegio o cultivar o ir a vender a los 6. Pero cuando tienes 3 ya puedes invertir más en cada uno de ellos. Claro. Pueden estar mejor nutridos. Entonces, yo lo que explico es que hay gente que piensa que el tema de salud es como un parche, ¿no? Total. Porque claro, luego les espera una vida difícil. Sí, pero es que es la mejor inversión en capital humano que puedes hacer. Igual que para nosotros, de nuevo, ¿no? La salud, el estar bien, ¿no? La salud mental es la mejor inversión en nosotros mismos. En los países pobres ocurre lo mismo. Entonces, los temas de anticonceptivos después son muy polémicos. Primero, hay gente que por motivos ideológicos o religiosos los quiere o no los quiere. Es muy complicado. Y hay programas que parece que son bastante efectivos de dar información a las mujeres para que tengan una mayor capacidad de toma de decisión. Pero hay otros sitios en que a veces ha llegado gente con una visión occidental de este tema que chocaba brutalmente con la visión cultural, ¿no? Entonces, bueno, es un tema delicado. No... Sí, porque también te metes en la parte de que una persona tiene que tener derecho a decidir qué familia quiere hacer. O si quiere tener más hijos, menos hijos. Ya toca un poco derechos humanos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que teniendo esta mecánica de la mortalidad infantil, es que es tan buena por tantos motivos, ¿no? Ya. Porque evitas el sufrimiento de perder un hijo. Porque las mujeres tienen menos hijos, porque se invierte más en cada hijo. O sea, por todos los motivos que quieras es, oye, centrémonos en esto primero Ya. y después ya veremos cuáles son los siguientes pasos.